Esta enfermedad nos está afectando mundialmente, a todos por igual, y eso está haciendo que la humanidad esté mucho más unida, que estén surgiendo propuestas solidarias para ayudar a los demás. Ojalá que las cosas buenas que nos está dejando la cuarentena sigan adelante. Hola, ¿qué tal? Yo el mundo tras el confinamiento lo veo un mundo diferente. El hecho de los niños nos afecta a la hora de la educación cuando volvamos a los centros escolares. En las clases ya no van a ser igual, no vamos a estar todas las personas juntas ahí. Creo que si cada uno ponemos nuestro granito de arena, nos apoyamos mutuamente y trabajamos juntos para conseguir que esto salga bien, podremos volver al mundo tal y como lo conocemos. A nivel personal creo que vamos a ser mucho más cariñosos, mucho más besucones, creo que vamos a valorar mucho más las relaciones personales con la gente que queremos, vamos a valorar mucho más la cercanía, el contacto físico. Creo que todo esto nos va a hacer darnos cuenta de la suerte que tenemos, nos va a ayudar a valorar más todo, nos va a hacer darnos cuenta de la cantidad de cosas innecesarias que consumimos. Nos va a ayudar a vivir el momento, a disfrutar del presente y a olvidarnos un poco de lo que venga después, porque al final lo único que es seguro es el presente. Hola, yo pienso que la nueva normalidad va a ser diferente a la que estamos acostumbrados. Vamos a tener que cambiar nuestros hábitos en cuanto a higiene y en el comportamiento entre nosotros hasta que saquen una vacuna. Del modelo social en el que nos encontramos o nos encontrábamos, de muchos contactos, muchas relaciones y mucho contacto social, nos vamos a tener que limitar a relaciones con nuestra familia y con nuestros amigos más cercanos para evitar la expansión de este virus que está aquí prácticamente para quedarse. Yo veo el mundo tras el confinamiento diferente, simplemente distinto. Y yo pienso que nuestra forma de ver el mundo ahora va a ayudarnos a valorar más cosas que no valorábamos antes, como el poder salir a la calle y abrazar a tus amigos.